que Fresco tiene los mejores pinceles, que Procreate tiene la mejor interfaz, que Fresco tiene vectores, que Procreate tiene mejor enmascaramiento, que Fresco tiene capas infinitas o que Procreate tiene un mejor estudio de pinceles. En este video no pretendo decirte, de una vez te digo, que te pases a Procreate y abandones Fresco o viceversa, sino simplemente te voy a hacer una comparativa de ambos programas y te voy a decir para quiénes y en qué circunstancias específicas les sirve mejor que estén en Fresco o en Procreate. Y para esto voy a categorizar estas comparativas en las siguientes áreas. Lo primero es el precio y la exclusividad. Lo segundo es dibujo y pintura. Lo tercero es la comparativa de cómo colorizar en ambos programas. Lo cuarto son las capas. Lo quinto es la interfaz. Sexto, vamos a hablar de archivos. Y séptimo, de otras funcionalidades. Para que conozcas esta comparativa, nos vemos adentro. Bueno, estamos en la página de Procreate y lo primero que vamos a revisar es el precio. El precio de Procreate ronda los 59.000 pesos colombianos, que son más o menos $12. Lo bueno que tiene este precio es que es de un solo pago para toda la vida y ya después no tienes que volver a pagar ni membresías, ni mensualidades, nada de este tipo. Con un solo pago ya es suficiente para toda la vida. Pero tiene algo que no es tan bueno y es que Procreate es una aplicación exclusiva para iPad. Eso significa que no lo vas a poder instalar, no lo puedes instalar en una tableta Android, no lo puedes instalar en un computador Windows, ni tampoco lo vas a poder instalar en una Mac. Por otro lado, tenemos Fresco. Y digamos que en este sentido yo diría que Fresco tiene un gran contra y es que requiere que tú pagues la suscripción a la suite de Adobe. La puedes pagar mensualmente y digamos que esa frecuencia en los pagos es un gran contra de esta aplicación. Y bueno, en mi caso yo pago más o menos unos 80.000 pesos colombianos, que más o menos vendrían siendo unos $19 mensuales. O sea, quiero que tengan en cuenta que la diferencia entre $12 de pago único de Procreate contra los $19 mensuales de la suite de Adobe es muy grande. Pero digamos que en este sentido del precio y la exclusividad, uno de los beneficios que tiene Fresco es que lo puedes instalar en una tableta, lo puedes instalar en el computador. No tiene esta cosa de que es solamente para iPad y exclusivamente para iPad. En este sentido me da otros muy buenos beneficios, pero digamos que por precio sí gana Procreate completamente. Yo te recomendaría que si eres un artista que está empezando y no utiliza otros programas de la suite de Adobe, sino que simplemente, digamos, en el caso específico de que seas un ilustrador, en este caso yo te recomendaría que utilizaras Procreate, porque no vas a requerir utilizar los otros programas de la suite de Adobe ni los otros beneficios que tiene la suite. Ahora vamos a pasar a uno de los temas quizás más polémicos, importantes y que puede cambiar tu manera de trabajar si lo haces en Procreate o si lo haces en Fresco, que es el dibujo y la pintura. Como ustedes bien saben, Procreate tiene una amalgama de pinceles que es bastante amplia, tiene unas bibliotecas muy interesantes e incluso ustedes pueden adquirir pinceles que estén en internet a un precio muy económico, o incluso puede haber algunos pinceles que sean muy exclusivos y los pueden comprar, y algunos incluso los pueden bajar de manera gratuita. Sin embargo, hay una cosa que me pasa con los pinceles de Procreate, no sé si a ustedes les pasa, y es que siento que la biblioteca que viene por defecto en Procreate quizás hay veces que no me da los resultados que yo quiero. Y claramente Procreate tiene algo muy bueno, que es su estudio de pinceles, y si en algún momento el pincel que ustedes están utilizando no está dando lo que ustedes necesitan, pueden fácilmente modificar las propiedades de ese pincel en este estudio de pinceles, que de hecho es una herramienta muy completa para modificar pinceles. Sin embargo, algo que encontré en Fresco y me ha cautivado muchísimo es, primero que todo, una gran biblioteca de pinceles que incluso constantemente se están actualizando y los puedo descargar completamente gratuito, o digamos que sin hacer un pago extra. Algo que me ha cautivado muchísimo de estos pinceles, digamos que desde mi ignorancia tengo la sensación de que los pinceles están mucho mejor renderizados, o que se puede apreciar mejor detalle
en los pinceles, por lo tanto también se ven, a mi manera de verlo, más realistas, y es lo que me permite hacer unas texturas de pronto con un acabado un poco más analógico. Aparte, los pinceles que yo puedo traer acá los puedo traer incluso desde Photoshop. Entonces, por ejemplo, todos estos pinceles son pinceles que yo he descargado gratuitamente desde la página de Fresco y que son de verdad que muy profesionales. Y quiero que aprecien que los pinceles de este programa tienen una cantidad de texturas que corresponden totalmente a las tendencias gráficas del momento. Entonces, verdaderamente, en términos de pinceles, yo me quedaría con Fresco porque en mi caso me permite tener muchísima más versatilidad y creación de texturas o de pinceles que no voy a encontrar en Procreate de manera gratuita y de fácil acceso. Aparte, me permite compartir pinceles entre Fresco y Photoshop, y esto es una gran ventaja, puesto que en mi caso, que yo soy diseñadora editorial e ilustradora editorial, saco muchas veces las ilustraciones de aquí para montarlas en otros programas como Photoshop, InDesign u otros. Ahora, si tú eres un ilustrador que prefiere hacer sus propios pinceles y de pronto darle como ese toque personal y tienes facilidad en el manejo del estudio de pinceles de Procreate, te recomiendo Procreate, porque aunque Procreate no tiene una biblioteca por sí demasiado amplia y rica en texturas, sí que es cierto que tú mismo puedes hacer tus propios pinceles sacando las texturas incluso de documentos análogos que tengas con pinturas, con diferentes experimentos de textura, los puedes venir a traer acá, puedes jugar con todas estas configuraciones para hacer el pincel ideal para ti, que esto de hecho es algo que no tiene Fresco. Como puedes darte cuenta, aunque la biblioteca de pinceles de Fresco es bastante amplia y rica, cuando tú tienes un pincel, las configuraciones respectivas a ese pincel solamente se reducen a las que tienes aquí, mientras que en Procreate tienes una amalgama de opciones demasiado grande para hacer configuraciones muy detalladas de un pincel. En resumen, en conclusión con esta parte de los pinceles, si tú quieres hacer algo que ya esté disponible en pinceles, vente para Fresco. Si tú quieres personalizar pinceles, vete para Procreate. Y aquí vamos con otra de las diferencias en pinceles. Una de las cosas que más me ha encantado de Fresco es que tiene la opción de pinceles vivos. ¿Y qué significa esto? Vamos a hacer un documento nuevo. Los pinceles vivos en este programa se dividen de dos tipos. Puede ser pinceles basados en agua, como en el caso de estos son los pinceles diluidos en agua que tienen este acabado como de acuarela, pero se llaman vivos porque cuando tú los usas, voy a por ejemplo utilizar la pintura cuando tú la pones, ella se esparce tal cual en la realidad con una acuarela. Fíjense que si nomás doy un trazo, esto se sigue esparciendo como si se tratara de agua real. En este programa se dividen en pinceles basados en agua o colores diluidos y también en pinceles que son como óleos muy vivos también. Por ejemplo, voy a desaparecer esta capa, voy a crear otra capa, voy a escoger un color. Discúlpenme, pero el color azul es mi favorito. Y en el óleo pasa exactamente lo mismo. Fíjate que cuando aplicas la pintura se siente como óleo real. Incluso casi que puedes ver la textura de la tela que contiene ese óleo. Estos pinceles incluso tienen la facilidad de que se pueden mezclar entre ellos. Si le aumento esta cuestión de la mezcla de pintura, puedes ver cómo entre el verde y el azul se van mezclando y tiene esta apariencia como de verdad de un pincel real. Y esta herramienta de pinceles vivos ha sido una de las cosas que más me ha gustado de Fresco, porque hay muchas de las cosas que yo hago que quiero que se vean demasiado realistas y esta herramienta me permite todo eso. Por otro lado, otra de las cosas que tiene Fresco y que no tiene Procreate, y que esto sí que es una de las cosas que a mí más me ha volado la cabeza, es que dentro de Fresco, además de tener pinceles que son renderizados, tienes pinceles vectoriales. Y esto es algo muy importante porque generalmente cuando yo hacía cosas vectoriales como logos o cosas que necesitaba redimensionar, las hacía en Illustrator. Y pues Illustrator es muy chévere, yo lo amo, pero
siempre me demoraba más teniendo que utilizar de pronto la herramienta de curva, Bezier y tener que hacerlo con el mouse, bueno, todas estas cosas. Sin embargo, esta herramienta me ha facilitado mucho la vida en ese sentido, porque yo puedo hacer directamente desde acá y con mi Apple Pencil dibujos muy fáciles y muy rápidos que posteriormente puedo escalar a cualquier tamaño sin que se afecte la calidad. Entonces, por ejemplo, tengo estos pinceles que son pinceles vectoriales, hay incluso de varios tipos, y yo voy a escoger cualquiera de estos. Este es un pincel, por ejemplo, manga, escojo cualquier color y, por ejemplo, tengo esta figura, luego voy a hacer otra más pequeñita y voy a hacer otra incluso mucho más pequeñita. Y como ustedes se dan cuenta, si yo hago zoom, no se altera la calidad de ninguno de estos objetos o de estas formas que yo tengo acá. Y si, por ejemplo, yo selecciono estos tres objetos y los agrando, fíjense que nuevamente no voy a apreciar ninguna pérdida de calidad en este sentido. Entonces, ¿qué me ha permitido esto de manera muy fácil? Es recrear dibujos que necesito luego escalar de manera fácil y también hacer cosas de diseño como pueden ser tipografías, logos o cosas que requiera de un diseño vectorial. Y esto ha sido buenísimo porque Procreate no tiene esta herramienta y muchas veces tú quieres tener todo como en el mismo sitio sin tener que pasar de un programa a otro, y que Fresco tenga esta posibilidad de utilizar tanto pinceles rasterizados como vectorizados en la misma herramienta me facilita la vida en muchos sentidos. Otra de las cosas que me parece que sí es un pro de Procreate es que cuando tú utilizas la herramienta de borrador, la puedes adaptar a cualquier forma de pincel que tú tengas en la biblioteca de pinceles. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera borrar con una forma de pincel que sea suave, como por ejemplo esto, entonces puedo escoger dentro del borrador esta configuración de pincel borrador y puedo empezar a borrar con esa textura. Aquí, por ejemplo, estoy borrando parte de lo que sería un color que tengo aquí puesto. Esto me gusta mucho porque a nivel artístico, de detalle, de textura, me permite mucho hacer efectos en las ilustraciones. Sin embargo, en Fresco, mi herramienta de borrador se limita a unas cuantas opciones de textura que son las que encontramos aquí. Algo sí bueno que tiene, digamos, es que tiene diferentes tipos de borrador, tanto para vectores como diferentes tipos de borrador para pixel. Esto depende del tipo de capa en el que esté parada. Si yo, por ejemplo, estoy en una capa pixel y activo el borrador, pues estos son los tipos de borradores que tengo para pixel. Pero entonces, como se pueden dar cuenta, solamente son unos cuantos. No puedo decir como, por ejemplo, quiero este pincel y que el borrador también tenga esta forma. No, aquí no se puede hacer eso. El siguiente tema es el tema del color. Una de las cosas que me encanta de Procreate es su visualización de color. Incluso me da herramientas para mezclar colores de diferentes maneras, como puede ser esta parte de la armonía, donde me da opciones de mezclas de colores análogos, triádicas, tetrádicas, y también me encanta el hecho de que puedo tener mis tarjetas de color de este lado, que visualmente me encanta mucho cómo se ve, y digamos que puede ser en la parte visual un poco más motivante tener este tipo de carta de color de esta manera. Otra de las cosas que me gusta mucho de colores en Procreate es que con mucha facilidad yo puedo, por ejemplo, ir a tono, saturación y brillo en alguna capa, y rápidamente como hacer estas configuraciones sin ningún tipo de problema, fácil y rápido. Además de eso, también puedo cambiar lo que es el equilibrio del color, desde los tonos medios, iluminaciones y sombras, pero lo puedo hacer, como lo que les digo, de una manera más rápida y accesible, y puedo también modificar lo que son las curvas de iluminación de esta ilustración o lo que tenga en la capa. Sin embargo,
Hay una cosa que no me gusta de Fresco y es su manera de visualizar el color. Primero, se trata de una barra bastante pequeña y yo creo que una de las cosas que nosotros como ilustradores siempre queremos destacar es el color, o que la herramienta de color sea bastante estimulante para nosotros. Sin embargo, esta herramienta se ve un poco básica, ¿no? Entonces acá tenemos la rueda de color. Lo podemos visualizar tanto por rueda cromática como por reguladores, pero no me da las opciones, por ejemplo, de mezclas de colores análogos, complementarios. Estas herramientas no las tiene, y lo que sí me permite es guardar paletas de color, pero siento que la manera en la que se visualiza esta parte del color es muy básica, muy poco estimulante. Siento más estimulante la herramienta de color de Procreate. Y otra cosa que definitivamente no me ha gustado tanto de Fresco es que para que tú puedas cambiar el color de lo que tienes aquí, bueno, tienes dos opciones. Puedes hacerlo con el balde, que es como la más rápida, pero cuando tú exactamente no sabes a qué color quieres cambiar esto y quieres hacer pruebas, te toca hacer una máscara de recorte con un filtro de color. Y yo siento que hacer este paso, la verdad es que enlentece mucho y entorpece mucho el proceso, que yo quiero que sea un poco más ágil y fluido. Entonces aquí lo que me toca hacer es crear una capa por encima, luego convertir esto en una máscara de recorte desde esta parte de apariencia, y luego ahí sí buscar alguna de estas configuraciones, como podría ser matiz saturación. Acá puedo cambiar la saturación. Bueno, esta capa está más arriba. Aquí puedo cambiar la saturación, la claridad, el tono, pero siento que el hecho de que me toque crear capas de filtros es un paso más que me aburre un poco, además porque de manera visual en este lado tener que crear más y más capas es como muy aburridor. Entonces lo siento un poquito como dinosaurístico, y prácticamente en este sentido del color sí que me gusta más Procreate, porque tiene una herramienta visualmente más estimulante, porque tiene herramientas como que me da diferentes mezclas de color. Y otra cosa súper importante que les quiero mostrar es que Procreate me da la posibilidad de cambiar toda una imagen a través de sus gradientes. Tiene una opción que se llama mapa de gradientes, que si yo tengo una ilustración en blanco y negro, me permite rápidamente cambiar los colores de esa ilustración, casi como creando una especie de filtro. Lo voy a acoplar. Lo voy a convertir en blanco y negro de manera muy rápida, como ustedes se pueden dar cuenta. Y posteriormente me voy al mapa de gradiente, que puede aplicarle una especie de filtro configurado. Esto también se puede personalizar de manera muy rápida a esta ilustración. Y en el caso de que tuvieras ilustraciones en blanco y negro que quisiera colorizar de manera muy rápida, definitivamente escogería Procreate y no Fresco. O si quiero en todo caso colorear una imagen de manera más rápida y más acertada, lo haría en Procreate. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que son el manejo de capas en ambos programas. Una de las fallas que tiene Procreate es que dependiendo de la memoria que tenga tu iPad y de la configuración que tiene tu proyecto, es decir, si tiene más píxeles por pulgada, es un documento también como más pesado, y por lo tanto el número de capas al que puedes acceder va bajando dependiendo de esa complejidad. Incluso hay veces que me ha tocado trabajar en 50 capas no más, que digamos que eso para una ilustración hay veces que es de poco. Pero bueno, digamos que en cierto modo me ha ayudado a tener una mejor gestión de capa, porque de todas maneras más de 50 capas a veces puede ser confuso de manejar, pero sí tiene como esa limitante. Diferente a Fresco, que Fresco, independientemente de la complejidad de mi proyecto, independientemente de la memoria o la capacidad que tiene mi iPad, yo puedo hacer capas infinitas, o sea, hasta que se me queme el iPad. No he encontrado todavía en Fresco que el número de capas de alguna manera mi iPad se ponga o más lento o solamente me dejen crear hasta cierto número de capas. En este sentido me gusta más Fresco. Sin embargo, algo que me gusta más de Procreate en el aspecto de las capas es la manera en la que se visualizan, se pueden organizar diferente a Fresco, que bueno,
Digamos que acá también puedo organizar capas, pero por ejemplo cuando yo hago un grupo de capas, ejemplo voy a hacer este grupo de capas, las voy a agrupar. Algo que no me gusta es la manera como en la que se visualiza esto. Siento que sería muchísimo mejor que la barra de capas se pudiera extender un poquito más hacia este lado, de modo que yo no tenga que ver solamente la miniatura, sino también el nombre de la capa. En mi caso, esto es importante. Digamos que me queda muchísimo más fácil comprender también con el nombre de la capa a qué capa se refiere. Además, porque muchas veces pasa que tú tienes un grupo de capas sin visualizar, o de pronto tienes imágenes de referencia fuera del espacio de trabajo y la miniatura no lo muestra. Me parece más intuitiva la manera en la que se visualizan las capas. Aquí por ejemplo aparece el nombre de la capa, tengo exactamente la referencia de cuál es la capa correspondiente a cada cosa. Me gusta que es más amplio, me gusta más este sistema definitivamente. En este sentido, si eres una persona más o menos distraída como yo, te va a gustar muchísimo más manejar las capas de esta manera, que es como más fácil, más intuitivo, y las imágenes están ahí junto con sus nombres y entonces es más fácil de entenderlo que en Fresco. Ahora vamos a pasar a la parte de archivos. Y acá sí tengo que decir que Fresco gana para mí porque digamos que al tener el Adobe Cloud, que sería como la nube de Adobe, me permite visualizar este mismo campo si yo abro mi Adobe Cloud en mi computador, si lo abro en mi otro computador. Bueno, en fin, la cuestión es que el manejo de archivos se sincroniza entre todos los dispositivos que tienen la suite y puedo fácilmente pasar este archivo a una sesión de Illustrator, y esto la verdad me encanta porque me ahorra mucho tiempo. Yo siempre estoy pasando archivos desde un software a otro porque yo, como les dije, trabajo en diseño editorial y muchas veces tengo que pasar las ilustraciones de aquí para allá, y esto es una tarea permanente de mi trabajo. Así que este manejo de archivos sincronizados entre todos mis otros programas de la suite, la verdad es que me lo facilita muchísimo. Además de que si yo en algún momento perdiera mi computador, me lo robaran, lo que sea, yo podría simplemente después recuperar con muchísima facilidad mis archivos, porque simplemente tendría que abrir mi suite de Adobe y encuentro todo lo que ya tengo allí en la nube. Lo que tiene de malo Procreate es que siempre que yo hacía una ilustración en Procreate y luego me tocaba pasarla a otro programa, pues me tocaba exportarlo. A veces me tocaba primero en el iPad y luego desde el archivo de imágenes subirlo a la nube donde yo trabajo, y es un poquito complicado. Hay veces que los archivos son tan pesados que se demoran un poquito en descargarse. Es una tarea como bien compleja. Aparte, si yo perdiera este dispositivo, probablemente, si no tengo guardadas estas sesiones en la nube o en otro dispositivo, en otro computador, lo que sea, yo voy a perder esto para siempre. Diferente a si las tengo en Fresco. Entonces, en este caso en el que de pronto si tú trabajas en otros campos del diseño, en ilustración gráfica para logos, en diagramaciones, en packaging y todas estas cosas, te sirve mucho más Fresco por el hecho de que puedes sincronizar en tu nube de cloud los otros dispositivos con muchísima facilidad, diferente a Procreate, que no tiene esa funcionalidad. Y pues es obvio porque Procreate no hace parte como tal de un compendio de software completísimo donde tú puedas hacer ese otro tipo de cosas. En este sentido, gana para mí Fresco. Por último, vamos a hablar de una de las cosas que también más me gusta, y es que otras funcionalidades me permite Fresco que no tiene Procreate, o Procreate que no tiene Fresco. Entonces, una de las cosas que me conquistó definitivamente de Fresco es la posibilidad de hacer en vivos en Behance. Y ustedes se dirán, ¿cómo así? ¿Qué es esto? ¿Qué estás diciendo? Bueno, pues resulta que aquí en la ventana de publicar y exportar aparece una opción que dice transmisión en directo. Y esto significa que yo puedo iniciar sesión y luego configurarlo. Aquí puedo, por ejemplo, configurar el título de mi transmisión, la descripción de mi transmisión, y esto se va a reproducir en vivo
desde la página de Behance y luego tú puedes compartir ese link de Behance con tus compañeros, con tus amigos, con tu gente cercana, con las personas con las que das clase, y definitivamente esto me pareció un boom porque yo incluso he pensado en dar clases en vivo en Behance a partir de esta herramienta. Esto no lo tiene Procreate, esto es algo muy exclusivo como de Fresco, lo cual me parece un boom, me parece súper útil. En mi caso, que me encanta tanto la formación, me serviría un montón. Y cuéntenme en los comentarios si llegaste hasta este punto de video, si quieres que hagamos un en vivo en Behance para que ustedes vean cómo trabajo en Fresco y se puedan tal vez enamorar un poco de este programa. Ojo que estoy diciendo que se pueden enamorar del programa, no significa que abandonen el otro, significa que tiene diferentes funcionalidades que en ciertos momentos les va a servir más que Procreate, o hay veces que Procreate más que Fresco. Otra de las cosas que tiene Fresco que no tiene Procreate por obvias razones es que yo puedo abrir esta sesión en Illustrator. Lo único que no me gusta es que se abre como una sola capa, entonces es como pero siento que no va a demorar mucho en que Fresco pueda actualizar de pronto esta funcionalidad y hacer que cuando tú abras en Illustrator se abran con todas las capas, toda la sesión completa como debería ser. Algo que me gusta de Fresco y que también tiene Procreate es el lapso de tiempo. O sea que también Fresco está grabando todo lo que estás haciendo en el momento. Por ejemplo, aquí puedo reproducir la manera en la que hice de principio a fin esta ilustración. Lo único que no me gusta es que no puedo adelantar el video, me toca como esperar a que se reproduzca todo. Otra de las cosas que me gusta más de Fresco que Procreate son las diferentes herramientas de animación que tiene. La herramienta de animación de Fresco me permite hacer cosas como hacer trazados en las que un objeto se mueva de un lugar a otro. Por ejemplo, esta pequeña muñequita que yo tengo aquí que está como sentada, yo puedo hacer que si trazo una ruta se mueva este objeto. Por ejemplo, me voy a parar aquí, entonces voy a hacerle un trazado, voy a hacerle por ejemplo esto. Y como ustedes pueden darse cuenta, ahí se está moviendo hacia arriba. Esto no lo tiene Procreate y creo que es una de las grandes ventajas que tiene Fresco, porque si bien Fresco no es una herramienta para animar con seriedad, sí que le puede dar un mayor amalgama, digamos, como de movimiento a tus ilustraciones, porque puedes hacer rutas y además porque también puedes hacer animaciones cuadro a cuadro, que esto sí lo tiene Procreate, pero que también lo tiene Fresco. Entonces, si tú quieres darle movimiento a tus ilustraciones de una manera más fácil, que no sea solamente hacer cuadro a cuadro, puedes utilizar Fresco y siento que es muy bueno, muy útil para cosas básicas. Hay muchas funcionalidades en la interfaz de Procreate que lo hacen superior a Fresco. Ya vimos que por ejemplo tiene un estudio de pinceles más completos, pero también tiene estas herramientas de color que digamos que de manera muy fácil e intuitiva no las tiene Fresco, porque aunque lo puedes hacer es un poquito más complejo. Y hay otras cosas que no puede hacer Fresco, o que al menos yo no le he encontrado la manera de hacerlo. Por ejemplo, cómo generas ruido, desenfoque, cómo clonas un contenido de pintura en otra parte. Esto lo tiene Procreate. Por ejemplo, hacer un desenfoque gaussiano, esto me lo permite Procreate. Ejemplo, tengo aquí cualquier forma, le pongo un desenfoque gaussiano y me permite hacer como este tipo de desenfoques. Esto me sirve mucho para hacer ilustraciones en degradados de colores, pero verdaderamente que no he encontrado la manera de poder hacer esto en Fresco. Por ejemplo, a mí me encanta también trabajar con ruido, o sea que la imagen coja como estos punticos. Esto me encanta y en Fresco no lo puedo hacer. Lo mismo pasa con roturas, con semitono. En fin, son como todos estos efectos que de verdad no puedo conseguirlos hacer en Fresco, porque pues Fresco por ahora no tiene como esa galería de efectos que sí tiene Procreate. Otra cosa que me parece súper importante dentro de esta galería de efectos es la opción de clonar, que es cuando tú pones esta bolita en alguna parte que quieres recrear en otra parte, y esto me ha servido un montón para hacer, por ejemplo, montajes fotográficos o de ilustraciones que les quiero cambiar alguna cosa,
Otra cosa que me gusta más de Procreate que de Fresco es que tiene muchas más posibilidades de hacer gestos. Por ejemplo, si tú tienes una selección acá de forma libre y tú la quieres rápidamente copiar y pegar, simplemente deslizas los dedos, cortas y luego deslizas nuevamente y pegas. En Fresco no pasa eso, allá te toca como ir hacia las barras de las capas, darle a una selección que vas a copiar, luego crear otra capa, luego pegar desde otra vez esta barra la selección, y por lo tanto hay tareas que me parece que rinden muchísimo más si las trabajas en Procreate. Una cosa en la que Procreate es completamente ganadora es que tú puedes hacer trabajos en simetría y esto es muy bueno para hacer patrones. Entonces, por ejemplo, acá tú puedes activar la guía de dibujo y luego poner la simetría con una opción cualquiera de las que aparezca acá. Puede ser cuadrante de 4 espacios. Se va a replicar en la otra parte. Esto es ideal si tú quieres hacer dibujos que por un lado y por otro sean totalmente simétricos. Esta opción que me parece demasiado vital. Hay otra cosa que tiene Procreate que no tiene Fresco y es la manera en la que personalizas los gestos, ¿no? Aquí en controles gestuales, en acciones, puedes personalizar absolutamente todos los gestos según tus necesidades, y digamos que aunque yo nunca lo he hecho porque soy perezosa, en realidad tú podrías agilizar muchísimo más tu trabajo si personalizas los gestos que haces aquí para que rápidamente puedas acceder a una función en Procreate. En Fresco hay muy pocos gestos y por lo tanto también la personalización de los mismos todavía no es una herramienta que esté disponible en ese programa. Pero bueno, aquí como para resumirles entre Fresco y Procreate con cuál me caso yo, en realidad depende de la circunstancia, depende de la ilustración que voy a hacer, depende si es un momento en el que necesito también como sincronizar mis proyectos en mi suite de Adobe o solamente estoy haciendo ilustración. Por ejemplo, ya vimos que si vas a hacer un patrón es mejor hacerlo en Procreate, que si vas a hacer una ilustración que es muy rica en pinceles, quizás te sirva mejor venir a Fresco, que si vas a hacer una ilustración en vectores, claramente vas a utilizar Fresco. Pero hay algo que sí tengo que decir y es que a Fresco, que es una aplicación que constantemente está actualizando nuevas funciones, le falta muy poco para ser una herramienta a nivel de interfaz tan potente como Procreate. Procreate me parece una herramienta muy potente, pero claramente su desarrollo ha sido, digamos que estancado, no se ven como nuevas funcionalidades, no se ven nuevas actualizaciones de manera tan constante como lo vemos aquí en Fresco. Igualmente ellos aquí en Fresco, el equipo te da la opción de sugerir funciones nuevas, y creo que si queremos estar en Fresco de la manera como tan intuitiva como la podríamos estar en Procreate a nivel de interfaz, digo yo, pues podemos sugerir todas esas funciones. Igual hay que tener en cuenta que Fresco es un software que viene de la suite de Adobe y por lo tanto tiene algunas similitudes con los otros programas, justamente para facilitar esa sincronización entre un programa y otro, lo cual no tiene Procreate porque Procreate es una app independiente, pero sí que a nivel de interfaz a Fresco le hace falta de funciones más intuitivas, como más fáciles, que recrean de pronto como esta experiencia de la ilustración más fácil, más análoga, de pronto como facilitar algunos procesos que en Procreate sí se pueden hacer. Pero claramente cuando yo voy a hacer una ilustración que es muy rica en pinceles, texturas, vengo a Fresco y de hecho quiero que observen como todas las cosas que he hecho aquí que tienen que ver como con ese estilo. Y bueno, siendo mi análisis y mis opiniones, quiero que me dejen en los comentarios también qué otras funcionalidades han visto ustedes que de pronto tiene Procreate, que Fresco no, o Fresco que no tiene Procreate, o cuál de tus dos aplicaciones es tu aplicación favorita. Y también déjame en los comentarios si quieren que hagamos un curso nuevo pero que tenga que ver con Fresco y todas sus funcionalidades, que yo sé que les va a servir un montón y va a ser muy rico. Este sería el video por hoy, ha sido un poquito largo pero quería hacer como un análisis responsable bajo mi experiencia propia. No olvides darle like a este video, esto me ayuda mucho como creadora de contenido y nos vemos en el próximo video. Adiós.